El nombre, Mm. José Martín, y los apellidos son Balbuena Gourillú, de la casta Gourillú, en la cual el ancestro territorial y de casta se encuentra en Neymao, a 1 kilómetro arriba de Puerto Estrella, en Alta Guajira. Neymao, ese es el territorio ancestral nuestro de los Gourillú, que vivimos acá en Manaure, hijos de Araceli. Ese soy yo. Buenas tardes, primero que todo, y un saludo del grupo de estudiantes de Ocas Guasaguacuaipa. Y nuestra primera pregunta es: ¿qué opina usted sobre el concepto de Nación Cultural Guayú? El concepto de Nación Cultural Guayú, ¿qué opinión tengo sobre ese concepto? Sí. Mi opinión, demasiado personalista. Se puede decir que es un tema que hay que saberlo tratar bien y hay que saberlo trabajar si de verdad se quiere lograr algo con este concepto de Nación Cultural Guayú, porque otra cosa diferente es la Nación Guayú. La Nación Cultural lo ve como muy cerrado, muy amarrado a solo una rama de lo amplio que puede ser la Nación Guayú. La Nación Cultural lo ve como un apéndice de la Nación Guayú. Sí, en sus estudios de Derecho en la Universidad del Atlántico, ¿alguna vez se habló de Nación Guayú? ¿Alguna vez los estudiantes guayú de la Universidad del Atlántico se reunieron a hablar sobre identidad? ¿Había vergüenza étnica? ¿Qué se habló sobre Nación Guayú en su tiempo, en su época? No, sí se hablaba de Nación Guayú, pero en un sector dentro del grupo estudiantil que era más o menos, para la época que yo estuve, que eran unos 38, 40 estudiantes. Había un grupo de la cual yo era partícipe de ese grupo, éramos como 10 o 12 que sí hablábamos de Nación Guayú, pero dentro del grupo de los 40 no se hablaba de Nación Guayú porque eso era muy vergonzoso para ellos y difícil de entender. Era difícil de entender. Solamente un pequeño grupo, éramos unos 10 o 8 que discutíamos lo que era la Nación Guayú allá, eso para esa época. Pero como tema del conglomerado estudiantil indígena Guayú que vivía en la universidad, no, en ese concepto no. Sí, era un pequeño sector nada más. En esa época, ustedes, ¿cómo discutían la Nación Guayú? O sea, ¿cómo veían la Nación Guayú en esa época? ¿Cómo se veía? Más que cómo lo veíamos nosotros, era que sí teníamos el conocimiento y concepto de que, entendiendo y aplicando lo que es la Nación Guayú como tal y partiendo desde el profesionalismo de cada quien, sí teníamos claridad de lo lejos que se podía llegar utilizando bien el término de Nación Guayú. Pero solamente se veía más como un reto hacia el futuro, no lejano, porque ya se vislumbraba que con toda esa cantidad de reconocimientos y derechos ganados por los indígenas en su ser como tal, estaba desaprovechado ese derecho adquirido como tal propio del de Nación Guayú, que no era explotado como debía explotarse, en el buen sentido de la palabra, explotado. Pero haciendo énfasis a la pregunta, ¿usted cómo veía a Nación Guayú? ¿Cómo veía a Nación Guayú? O sea, en concreto, ¿qué manifestaba en su época eso? Que habría primero que para que se aplique la Nación Guayú en la Guajira, primero había que ganarse el espacio desde la academia, desde la educación, pero ese espacio no se iba a ganar solamente en la universidad. Eso tenía que partirse desde la educación casera, que es la de los niños, hasta el pastoreo como en sus rebaños, pasando por la educación primaria, que es netamente occidental, superando la secundaria, que esto ya es mucho más violenta en la manera occidental de aplicar la educación. Y lógico, es lógico llegar a la universidad con 11 años de preparación de educación occidental, eso no es fácil. Entonces uno sacaba un promedio de que a partir del año 2000, en 22 años sacábamos la cuenta. Algo se tenía que estar mostrando de Nación Guayú
si se comenzara a aplicar desde ese entonces, desde el año 2000, comenzarse a aplicarse la nación guayú como tal, pero partiendo desde la primaria, la nación, el concepto de nación guayú y el empoderamiento de ese concepto de nación guayú. Y eso era lo que apuntamos desde el año 2000. Bueno, y desde ese año, ¿cómo ven ustedes el empoderamiento de ese concepto en los jóvenes de ahora? Muy pobre. ¿Por qué? Porque hoy se empoderan del tema, pero no se vislumbra de que quieran trabajar con aquellos más jóvenes que son los niños, o no quieren trabajar, todavía evaden trabajar el área de la educación. Por ejemplo, todos los jóvenes de hoy, si uno los mira, no he hecho el estudio como para promediar un dato, pero la mayoría de los que estudian hoy, jóvenes que están estudiando o aspiran a ser profesionales y están hablando hoy, están empoderados de nación guayú, nación cultural guayú, si noto algo, escasamente el 10% estudia áreas de educación, sean las licenciaturas, sean otra cosa. Y mientras la educación no se toque por los guayú, va a ser difícil, porque serán muchos profesionales hablando de nación guayú, pero la educación que sale de 11 años, desde la primaria y secundaria y pasando por las infantiles, nada de eso se va a aplicar, nada de eso se aplica. Entonces es difícil. Cuando en las universidades hay grupos estudiantiles indígenas que tienen la oportunidad de meter estudiantes y todos evaden la responsabilidad de que hay que buscar las áreas de la educación, quiere decir que por mucho que hablen de nación cultural guayú y de nación guayú, pero no están de acuerdo en que los estudiantes hay que direccionarles que sean licenciados, no hay nada positivo en ese pensamiento. Bueno, ¿y cómo ve ese encuentro que hicimos en Aramazain para discutir sobre el concepto de nación cultural guayú, donde participaron líderes o como se conocen como líderes para hablar sobre eso? O sea, ¿cómo ve ese evento? ¿Cómo ve el grupo de nosotros? A pesar de que yo fui, es loable ese esfuerzo que se hace, es muy bueno. Pero vuelvo y caigo en el análisis. Si miro el análisis, si le hago análisis a todos esos discursos que se dicen, no veo nada que se hable de la primaria, ni desde la niñez, ni del pastoreo, de la educación del indígena. No el indígena que no hable español, del indígena que no hable guayúnic, que es donde hay que llegarle, porque es el que es más fácil. El guayú que se le hace más fácil hablar de nación guayú es aquel que no sabe la guayúnic, desgraciadamente es así. Sí. Porque aquel guayú que llega a una universidad, habla guayúnic y maneja bien su lengua, en la nación guayú piensa, pero para un modo de vivir. Digamos el caso de Uribe, supuestamente la capital indígena de Colombia, pero de la educación propia odian, los mismos guayú no quieren saber nada de la autonomía en la educación, porque eso es de los arijunas. Entonces, y eso lo aplican los profesionales guayú que hablan guayúnic, porque los profesionales guayú que no hablan guayúnic son los que profesan hoy y piden la nación guayú. Desgraciadamente, irónicamente, es así. Entonces, ¿será que eso que usted dice se debe al cuento de la autonomía que tanto se pregonó hace tiempo? Autonomía, mira, política, todo eso. Yo en el año 2004 ayudé a fundar una Federación Estudiantil Universitaria Nacional y se iba a crear una Secretaría Indígena, y yo me oponía a la Secretaría Indígena porque se le iban a dar un guayú, y no hay cosa más desastrosa e inmunda que trabajar con el guayú como indígena, cuando el guayú tiene una manera de ser en su cosmogonía, en sus costumbres, tiene que ser muy diferente a la del 75% de la población indígena de Colombia. La del indígena guayú es muy diferente y difícil de manejarla por este sistema clanil que se maneja. Es difícil. Es más fácil trabajar con los 80 pueblos indígenas de Colombia y no con el guayú. Dirán que soy muy negativo en este sentido, pero yo analizo el sistema clanil que se maneja en la Guajira, es así. Dicen, los viejos guayú dicen, a nosotros nos están jodiendo los sobrinos, porque están estudiando y se están vendiendo los territorios de nosotros.
pero no podemos hacer nada porque esos son los sobrinos de nosotros. Y entonces grave. es muy jodido. O sea que nosotros no somos Huipala ni Pachamama, somos otro cuento. No, hay que saber trabajar la nación. Yo diría más bien que para trabajar la nación guayú es una utopía trabajar la nación guayú con los guayú de la forma como se está haciendo. Me explico. Se trabaja, pongamos el ejemplo que se hizo, lo que se hizo en el Masai, en términos generales. Pero allá van Gouriyú, van Epieyú, van Epinayú, van Puchaina, van Uriana, y van una cantidad de casas que a veces hasta por primera vez llegan, y están ahí. Pero cuando cada quien va o busca su sitio, su territorio, su zona de vivienda, ¿qué ocurre ahí? Todo se tergiversa porque todo esos conceptos lo adecua a cada quien a su modo de vivir en su clan, en su casa. Entonces, para mí, la nación guayú comienza cuando las diferentes comunidades, los diferentes clanes comiencen a reunirse, pero como clan independiente uno del otro. Ahí sí pienso yo que se estaría ganando, comenzaríamos fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el sistema cultural guayú, es ese de los clanes. Pero el día en que todos los goriyú, por ejemplo, se reúnan en su propio territorio y comiencen a evaluar y estudiar qué territorios han perdido, por qué lo han perdido, quiénes se han apoderado de sus territorios o no, o si es que lo han dejado de sentir como tal, como propio de ellos. El día que el caso, por ejemplo, los goriyú hagan eso, es una ganancia que se comienza, porque si está demostrado algo, cuando un guayú hace algo, los demás comienzan a copiársela bien o mal, comienzan a copiarse el trabajo. Ese es el guayú. Primero espera que otro haga para ver después qué provecho le saca. Entonces, el día que un clan se dé cuenta que en el territorio que vive de la gente de al lado, que es otro clan, se están reuniendo y han venido desde Venezuela y de toda Colombia a hacer empoderamiento de su propio territorio y hablar de nación guayú, ese día, ese guayú que estaba al lado de otro clan comienza también a querer hacer lo mismo. Y entonces ahí sí es verdad que la nación guayú va a comenzar a valorarse, porque sí se va a hablar de ese territorio, y ahí sí entra la palabra autonomía. Pero mientras eso no se dé, ¿de qué sirve la autonomía? Solo para el papel. De cierta forma, como se maneja en geopolítica, eso es hablar como de espacio vital, el espacio vital de cada clan. O sea, o retomarlo, o reconocerlo otra vez. No, más que espacio vital es que hacerle ver a la opinión pública y a la opinión étnica que los dueños de esos territorios todavía están por allí. Ahora el caso, por ejemplo, ¿por qué lo digo yo así? Por ejemplo, con la presencia de las multinacionales en Colombia, aquí en territorios indígenas, a un clan determinado no le importa lo que le vaya a ocurrir a otro clan en otro territorio. Y entonces ahí es cuando comienzan a hacer mella y a hacer mal funcionamiento de que la autonomía territorial. ¿La autonomía es del clan o la autonomía es del indígena? Y otra pregunta, ¿usted qué cree de ese concepto que se maneja ahora, que es resistencia? ¿Qué tipo de resistencia es la del guayú en el mundo indigenista? ¿Del guayú? Ninguno. ¿Pero por qué? Explíquenme. ¿Pero cómo así? Dime. O sea, ¿cuál es la resistencia del guayú? O sea, ¿qué tipo de resistencia tiene el guayú en toda su historia? Desde la colonización, todo eso. Lo que yo he entendido es que ha sido inteligente, más bien. Es que una manera de hacer resistencia al guayú ha sido más bien es la capacidad de asimilar todos los procesos que le vengan encima y adecuarse, y para no desaparecer del todo, pero sacarle provecho al momento de lo que esté pasando. Esa es la resistencia. La resistencia, una resistencia cultural, es la manta, el sombrero, la guaireña. Eso es resistencia. Desgraciadamente no se le están dando los valores que se le deben dar a esos implementos culturales. Lo están más bien perrateando, politiqueando, lo están ensuciando, lo están mancillando, lo están perjuriando, lo están, ¿cómo es que se dice? Como dice religiosamente, están convirtiendo en sacrilegio cuando un indígena. Bueno, entonces en sentido religioso siento de que cuando se le coloca
el carrazo, el tequiera, carrazo. se le colocan a los líderes políticos, a los gobernantes de turno. Siento que es un sacrilegio grande que se le está metiendo a la cultura. Cuando los mamos de la sierra cogen y llega el presidente y le comienza a colocar huevonaditas culturales de ellos, con todo respeto, eso es un sacrilegio. Ese es para algo puesto en la cultura, ese no es para... ¿Cómo así que un gobernador que necesita expropiar de unos territorios a unos guayú, cogen otros guayú y le colocan su carraz, su tequiara, su sombrero, condecorándole y que le vaya bien? No, eso es un salvajismo a la cultura. Eso no tiene nombre. Más bien eso sería como una adaptación, porque tenía el guayú. Yo digo que más que y a la larga eso lo han impuesto son aquellos guayú que no tienen empoderamiento por su etnia, sino aquellos guayú que desgraciadamente sí son guayú, pero no lo utilizan para su etnia, sino lo utilizan para su propia venia personal. Bueno, en la época actual de la etnia guayú, ¿hay dominación de parte de Occidente o...? Bastante. ¿Cómo qué tipo? ¿Cuáles? ¿Qué tipo la político-social administrativa. Eso es, ¿cómo así que hay en un pueblo donde existan 15 concejales y 10 tengan el ruco, tengan la casta, y permiten que el alcalde de turno, por ejemplo, les viole los territorios, viole sus derechos, permitan que eso pase? Quiere decir que eso es las que están sometidos a una esclavitud todavía, a una esclavitud que es peor que la de los negros, porque es aprobado por ellos mismos. Y para finalizar, ¿qué consejos da como guayú, como estudiante de derecho, a estos jóvenes que están en el cuento de la Nación Cultural Guayú? Que hay que impulsar la educación. Hoy hay un paso grande, hay una ganancia que a través de un decreto estatal se está administrando la educación en un sector mínimo, pero se comenzó a administrar la educación. Hay que comenzar a aprovechar ese espacio, impulsar la educación, impulsar que no es la arquitectura, que no es la ingeniería industrial, que no es la ingeniería civil, que no es la química, sin demeritar esas carreras, que no es por ahí que se va a ganar y se va a llegar a la nación guayú, a la nación cultural guayú. Por ahí no es el camino. Tenemos que sacar, por decir algo, Manaure. El 90% de los profesores ni siquiera son manaureros, son samarios, son atlanticenses, y vienen como un 10% de sus profesores son de la parte más racista que hay en la Guajira, que son del sur de la Guajira. Entonces, ¿en qué momento la educación en Manaure va a cambiar a favor de la etnia? Jamás en la vida. Eso hay que cambiarlo. Bueno, y por último, anécdota cuando era joven con respecto a Nación Guayú, ahora en su historia, en la historia de lo que estuve en los procesos. ¿Qué anécdota? Yo, por ejemplo, hay un estudiante que se graduó de abogado y él haciendo el 10º semestre de derecho, él una vez cogió y me cayó en una reunión y me dijo: Tingo, déjate de estar con tu locura en todas partes, que tú para todas partes es el derecho indígena, el derecho indígena no existe porque eso no está escrito. Y una muchacha de nutrición le dijo: ¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué no te largas más bien? Y el man le dijo: es que yo hablo guayúniqui. Entonces, ¿cuál es la marica tuya? Si hablas guayúniqui, tú eres el propio ejemplo de que el guayúniqui lo estás utilizando para acabar a tu cultura. ¿Cómo así que el derecho indígena no debe estar por encima del derecho occidental? Y el tipo se quedó amarrado de que el derecho indígena no debe estar por encima de lo que dice la ley en Colombia. Eso es terrible. Son vainas que yo ni siquiera discutí nada. La misma gente se encargó de callarlo, pero eso pasa en esto porque son 11 y 15 años de una educación que es ajena. No es fácil romper esa cadena educativa que la cual se le amarró el cuello al indígena.